Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Alfonso López Cornelio. Soy licenciado en Derecho y profesor investigador en materia de derechos humanos. Hoy participo en el Congreso Internacional sobre Aprendizaje de las Ciencias Jurídicas, Innovación y Complejidad por parte de Villahermosa, Tabasco, México, que es de donde soy. Voy a hablar sobre el examen crítico de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas hacia la innovación. Como ya lo mencioné antes, soy profesor de universidad de Derecho y por lo tanto voy a compartir sobre todo algunas partes de mi corta experiencia. Todavía no es mucha, ¿verdad? Pero lo que he aprendido, lo que he implementado, lo que he tratado de implementar en este tiempo como docente, pues lo vengo a compartir en el Congreso. Primero que nada, creo que es importante definir para qué sirve el estudio y el aprendizaje. Yo creo que todos sabemos de forma simple quizás el concepto de esas palabras. Sin embargo, vengo nada más como a determinarlo, a generar una definición, más que nada unos objetivos sólidos, que son primero desocultar información que tal vez una persona no conocía o no había encontrado, y mediante esta práctica de estudio y aprendizaje pues puede conocerlo. También alcanzar la comprensión más exacta, del objeto de estudio, es decir, poder conocerlo de fondo, poder conocer su fondo y sus alcances para así poder implementarlo de forma correcta. Así como también percibir sus relaciones con otros objetos, cómo puede o cómo interactúa el objeto de estudio con otros que también pueden ser estudiados, con otros que lo complementen, con su pasado, con como lo he mencionado también, sus alcances, ¿no? Para eso sirve el estudio y el aprendizaje. Para poder desarrollar el estudio y el aprendizaje, las técnicas educativas que implementa un docente y que serán aprendidas por un alumno, deben de realizarse con profesionalidad. Y esa profesionalidad va de la mano de las motivaciones o razones que tenga el docente en impartir su tema o su materia. Para esto, estas motivaciones o razones deben de ser genuinas. El profesional debe de tener el gusto o la motivación o la vocación de poder impartir el tema para así poder ser captado de la mejor manera por el estudiante. Debe ser entonces tomada como una actividad seria la impartición de educación, de la educación académica, ¿no? Esto porque el docente, la persona que imparte esta información, que imparte la función de enseñarle a una persona, participa en la formación de la misma, puede ayudar o perjudicar en la búsqueda y conformación de su plan de vida. Todos sabemos que una persona que estudia algo, que se dedica a estudiar algo, es porque quiere desarrollarlo, ya sea de forma profesional, ya sea en una investigación, etcétera. Y esto es más que nada para poder, o lo hace una persona para poder conformar un plan de vida, un proyecto de vida, ya sea uno profesional, tal vez uno familiar, etcétera, ¿no?
Entonces, la persona que guía al aprendiz se convierte en parte importante de este proyecto de vida como formador. Por lo tanto, una persona incompetente, que esté mal preparado, que sea responsable, pues puede contribuir al fracaso de esta persona y de su plan de vida, porque puede generarle un mal conocimiento o una mala idea, o tal vez incluso un desinterés, ¿no? Si una persona tiene interés en estudiar algo, pero no se encuentra con los maestros adecuados, pues la persona puede terminar desistiendo de este estudio y dedicarse a otra cosa, lo cual pues obviamente afecta su proyecto de vida. Entonces, para que no ocurran estas cosas, no se debe de limitar el aprendizaje simplemente a la transmisión de conocimientos. Se debe de generar en el aprendiz, en el alumno, eh, una motivación que vaya más allá de solamente ser receptor. También se le tiene que hacer parte activa del aprendizaje mediante, mediante la investigación, también la creación y crítica del contenido de contenido ya existente y de contenido que él pueda generar, así como comprender el mundo y sus objetos. Generando todos estos elementos o todas estas cuestiones en un estudiante, se le garantiza un mejor aprendizaje y por ende que la persona sea un mejor egresado o en un futuro próximo un buen profesional, un mejor profesional. Para esto los contenidos que esta persona ha recibido por parte ya sea de su escuela o de su universidad deben de ser de calidad, deben de ser novedosos, deben de ser actuales y en constante mejora. Hablando específicamente de las ciencias jurídicas, sabemos que a las que más se les dan importancia por lo general son las materias como derecho penal, derecho civil, laboral, etc. Esas materias son muy importantes, sin embargo, hay otras de igual importancia que carecen de la seriedad que se les debería de dar. Estas podrían ser, en mi opinión personal, la materia de derechos humanos, la de argumentación y redacción jurídica y la de metodología de la investigación jurídica. Estas materias son, yo considero igual o tal vez más importantes que las que mencioné hace un momento, como penal, civil, etcétera, porque estas sirven de complemento, un complemento a cualquiera de estas otras. Un profesional en materia civil, por ejemplo, tiene que saber argumentar, tiene que saber investigar, tiene que conocer los derechos humanos de las personas a las que pueda representar o a las que pueda estar estudiando, ¿no? Es por eso la importancia de esas materias, porque complementan. Si esta persona, si este civilista, por ejemplo, no conoce de argumentación y redacción jurídica, pues muy difícilmente va a lograr ejecutar sus conocimientos que pueda tener, por mucho que sean conocimientos valiosos y vastos, pues si no conoce los complementos como son estas otras materias, pues se va a ver limitado. Y bueno, la enseñanza y aprendizaje debe ser una actividad crítica. Esto es porque el aprendiz tiene que seguirse cuestionando, tiene que seguir investigando por su parte. Obviamente también se tiene que auxiliar de los docentes, pero siempre debe tener el alma de un crítico de lo que está absorbiendo. Para eso es importante primero que los profesores se involucren en la curiosidad de los alumnos, que sepan de lo que carecen sus alumnos, de lo que necesitan reforzar, de lo que necesitan aprender más. Eso es tarea del docente, involucrarse, conocer a sus alumnos para así poder ayudarlos y complementarlos.
También muy importante es que se les estimule el gusto por la lectura, que el alumno sepa leer, aprenda a leer, quiera leer, que no lo vean como una carga o como una obligación o incluso como un castigo, sino que se vea la lectura como una herramienta valiosa para el aprendizaje y para su aprovechamiento. Es bien sabido, yo creo que por todos, que el acto de estudiar implica el acto de leer. Actualmente conocemos más herramientas que pueden favorecer el estudio. Sin embargo, la lectura no puede sustituirse por nada. No debe ser un ejercicio de memoria, es decir, una persona que se dedique a leer para estudiar, no es importante que memorice lo que está estudiando. Lo importante es que genere este pensamiento crítico, que se haga preguntas, que cree filtros que puedan ayudarle a obtener un mejor contenido de lo que está leyendo. Entonces es muy importante que las universidades y escuelas reenseñen a leer y a criticar lo que se lee. Asimismo, se deben de implementar nuevas técnicas cuando se estudian las ciencias jurídicas como tema específico. Esas serían, en primer lugar, el estudio de casos y sentencias, esto para generar un panorama más real al estudiante, al alumno, que él pueda conocer de forma física, digámoslo así, pueda conocer una sentencia, pueda conocer cómo se lleva un caso, los procesos, etc. El estudio del derecho comparado es también muy importante porque así se pueden conocer cómo se estudia el derecho en otros países, y esto pues obviamente amplía el panorama del estudiante. También se tiene que generar mediante tareas, obviamente, la actividad y la actividad de la escritura y la redacción. Es muy importante que los alumnos sepan escribir, sepan redactar, sepan hacerlo con base a fundamentos, con congruencia, con inteligencia sus trabajos escritos. De igual manera, se tiene que trabajar o se tienen que implementar técnicas que funcionen fuera del aula de clases. El trabajo práctico y de campo es importante para que los alumnos puedan adquirir nuevas experiencias más allá de las que se adquieren dentro del aula de clases. Y bueno, por último, porque el tiempo es breve, no podemos dejar de lado las experiencias y desafíos adquiridos y estudiados tras la pandemia en la que estamos de COVID-19. Sabemos que la crisis es sanitaria, pero esta crisis también se ha trasladado a otros ámbitos como el educativo. Para eso es importante que se actualicen los métodos de enseñanza, aprovechando nuevas técnicas, nuevas tecnologías, como podrían ser el uso de plataformas como Dropbox, que permite trabajar en directo en un mismo documento varias personas. Las redes sociales pueden ser también una gran herramienta, entre otras técnicas que se pueden utilizar, como pues dejar menos tarea, que la tarea se realice dentro del horario de clases y no fuera de él. Esas serían algunas técnicas que yo he implementado y que creo que podrían funcionar también para el aprovechamiento y sobre todo generar una educación a distancia de calidad. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que sea de provecho mi participación y muchas gracias por su atención. Nos vemos.